Bueno, seguimos con la última lectura, en este caso la de Tebas Kopov, un clásico para las lecturas de ciencia política, de políticas públicas. Es un análisis, también en la línea de los otros dos, el Estado regresa al primer plano. Pues bueno, rápidamente Spokol empieza con esta reflexión en torno a que la ciencia política, pues efectivamente es una ciencia centrada en el Estado, indudablemente, aunque para el caso de la ciencia política norteamericana, y que en ese sentido de mucha influencia en el mundo, pues tuvo una época más de tipo estructural funcionalista, ¿no? Se centraba en ciertas características sociales, pues del entorno, inclusive culturales, sociales, propiamente dicho económicas, que determinan el comportamiento social y político. Ese es el estructural funcionalismo, en ese sentido alejado de pues poner en el centro el papel del Estado como un actor importante en la dinámica política. Obviamente el pluralismo como marco dominante de los años 60 hasta los años 80, en Estados Unidos estoy hablando, donde más bien lo que identifica como proceso político es una fragmentación del ejercicio del poder en varios grupos de interés, y grupos de interés que tanto están en la sociedad pero también dominan el Estado. Así como los estudios marxistas, por otro lado, que están del otro lado obviamente, pero tienen de rasgo característico ambos su negación de la autonomía estatal. Recuerda que Marx decía del Estado que este era más bien una manifestación únicamente de la clase dominante, ¿no? En este caso de la burguesía. Y bueno, ante esa negación de la autonomía estatal, en este caso Tebas Kopov trata de rescatar el papel central del Estado, básicamente desde la idea de autonomía, ¿no? Bueno, ¿qué papel juegan los Estados en el desarrollo económico y social contemporáneo? Obviamente retoman a Weber, a otro historiador como es Heinze, y esta idea, pues, ¿no?, que rescata otro tercer autor, pero basados en Weber y Heinze, en este caso Alfred Stepan, que dice que los estados deben ser considerados como algo más que gobiernos. Son sistemas administrativos, jurídicos, burocráticos, coercitivos, permanentes, que no solo tratan de estructurar las relaciones entre la sociedad civil y la autoridad pública en una organización política, sino también de estructurar muchas relaciones cruciales dentro de la sociedad civil. El objetivo del texto de Tebas Kopov es examinar los argumentos sobre la autonomía del Estado y sobre la capacidad del Estado en cuanto a actores que tratan de alcanzar objetivos, tanto en términos generales como en políticas públicas concretas. Es decir, la influencia de los Estados en el contenido y funcionamiento de la política. Pues bueno, entrando en materia en términos de la autonomía y capacidad de los Estados, entonces Foucault dice que los Estados concebidos como organizaciones que reivindican el control del territorio de las personas pueden formular y perseguir objetivos que no son solo un reflejo de las demandas o los intereses de grupo o de clases sociales de la sociedad, ¿no? En este caso se está alejando del marxismo y de las otras corrientes que ya veíamos, la estructura funcionalista y la pluralista. Esto es decir, esta capacidad de los estados para poder tener una incidencia importante es a través del concepto de autonomía del Estado. Y bueno, se pregunta, ¿cuáles son los factores determinantes de la autonomía y capacidades del Estado para influir, para actuar en lo político? Bueno, obviamente hace referencia en términos weberianos al aparato estatal burocrático, a un sector de que puede ser todo el Estado, es decir, todo el conjunto de burócratas tiene esta característica de autonomía, como lo veíamos con Peter Evans en países como los países asiáticos, o zonas, temas de política, ¿no?, subsectores de política, temas específicos de la sociedad que atiende el gobierno, donde existe más o menos autonomía de los estados. Lo vimos también en el texto de Peter Evans para el caso brasileño, o incluso como el caso mexicano. Entonces, sobre todo cuando dichos funcionarios o actores de la élite política
ocupan cargos elevados, ya sea de carácter civil, ¿no?, político o militar, que cumplen dos condiciones, como está ahí. Por un lado, no son reclutadas de las clases dominantes, en este caso terratenientes, comerciales e industriales, y no establecen vínculos personales y económicos estrechos con esta clase después de su acceso a los altos cargos. Es decir, esta posibilidad de autonomía, de independencia frente a ciertos grupos o del que provienen, ¿no? O sea, puede ser cuando tenemos una burocracia solo concentrada en una clase social, en un grupo político específico, podemos hablar de autonomía. Entonces, bueno, la categoría de autonomía relativa del Estado sirve para identificar configuraciones históricas de diferentes regímenes políticos o la característica de cierto campo de políticas públicas específicas, como lo vamos a ver, ¿no? Bueno, la capacidad de tener políticas específicas, como dice ahí, los gobiernos no solo pueden, o cualquiera que sea la forma verbal de este enfoque, también resuelven. La formación de una política es una forma de resolución colectiva en nombre de la sociedad que implica decidir y conocer, es decir, una política pública. El proceso de elaboración de políticas, por ejemplo, pensiones, desempleo, jubilación, va más allá de los deseos que hay que satisfacer para incluir problemas de saber quién podría desear algo, qué se desea, qué debería desearse y cómo convertir incluso el acuerdo general más factible en una acción colectiva concreta, ¿no? De alguna manera están configurando el ejercicio del poder infraestructural que veíamos en la lectura de Michael Mann. Bueno, retomando a Eklund, otro de los autores clásicos de las políticas públicas, dice: este proceso es político no porque todas las políticas sea un derivado del poder y del conflicto, sino porque algunos hombres o mujeres se han comprometido a actuar en nombre de otros. Eso es lo que da el carácter político a la acción del Estado. La política autónoma del Estado no solo proviene de burocracias profesionales, sino de una dinámica legislativa libre de la búsqueda del interés público. Es búsqueda que trata de influir en el interés público. La idea es identificar cada situación donde pesan los intereses de ciertos sectores interesados o, por otro lado, prevalece una visión del Estado en términos autonómicos, ¿sí? En ese sentido, sobre la autonomía que tenemos, pues que la autonomía no es un rasgo estructural per se del Estado, sino que este se va consiguiendo con ciertas características como las que ya veíamos con respecto al tipo de funcionarios en un campo de política pública específica dominan, que por su estirpe, por su formación, por los intereses a los cuales responden, podemos decir que son autónomos, es decir, no dependen de grupos específicos y de alguna manera tienen la posibilidad de tomar decisiones de interés público y en beneficio de la sociedad. Bueno, en términos metodológicos se visualiza la autonomía del Estado identificando en una perspectiva histórica. Este texto es una sugerencia académica a los estudiosos de las políticas públicas para tener una perspectiva histórica en términos metodológicos comparados, entonces para identificar en qué campos de políticas públicas hay más o menos autonomía, hay la posibilidad de ejercicio de una política autónoma lejos de, en este caso, de intereses particulares o de grupo específico. Y en resumidas cuentas, las iniciativas autónomas pueden ser estúpidas o estar mal dirigidas, y las iniciativas autónomas pueden ser fragmentadas, parciales y contradictorias. Sin embargo, y a pesar de todas estas posibilidades, las acciones del Estado también pueden ser coherentes y apropiadas a veces. Tal vez identificar cada una de estas posibilidades o situaciones dadas en una perspectiva empírica, histórica, concreta. Bueno, la acción siempre es interesada, la acción del Estado, siempre va a haber ganadores y perdedores. En esa idea de ganadores y perdedores, o se beneficia a grupos específicos, ¿no?, en una escala pues, de concentración de beneficios, frente a una masa de actores sociales que pueden pagar las consecuencias, o al revés, beneficiarse a pesar de intereses específicos y particulares. El estudio de la autonomía del Estado es, en tanto, de la forma del cómo se forman objetivos públicos, objetivos sociales, como de la capacidad de esos estados, en este caso las burocracias,
de las instituciones del Estado para lograr esos objetivos. Entonces, bueno, un concepto clave que surge aquí también es el de capacidad del Estado. Y bueno, las capacidades del Estado, las principales son aquellas capacidades, obviamente, de control, militar, civil, en este caso militar, policial, puede ser también, las capacidades administrativas, ¿no? De gestión, y se incluyen capacidades de planeación estratégica, de manejo de recursos, de manera eficiente, y obviamente incluye al tipo de burocracias con las que se cuenta, competentes o no competentes, y de las capacidades financieras, es decir, fiscales, para llevar a cabo las políticas públicas, en este caso autónomas. Una de estas capacidades importantísima, y subrayan cuál es la capacidad financiera. La capacidad del Estado puede ser diferenciada por área política, es decir, quizá el Estado mexicano tenga una capacidad mayor, no sé, en el campo agrícola que en el campo educativo, ¿no? Es decir, podemos tener mayor autonomía o mayor capacidad administrativa, militar, burocrática en cierta área de política y no tanto en otra. Es decir, se ha criticado y en términos, o sea, el Estado ha estado perdiendo control del territorio de cara al narcotráfico, pero eso no quiere decir que todo el Estado se ha fallido, ¿no? Porque hay presencia del Estado en otras áreas, quizá en seguridad, a pesar de ser la más importante, la tiene, ¿no? Ahora, el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, trata de llegar a aquellos territorios donde el Estado ha perdido centralidad, sobre todo el ejercicio de la fuerza, en este caso militar o policial, con programas sociales que de alguna manera minen esa capacidad de otros grupos sociales, en este caso ilegales, del ejercicio de la violencia. Un concepto importante es el concepto del instrumento de actuación político ligado al de capacidad. Es decir, aparte de estas capacidades se materializan a través de ciertos instrumentos de actuación, es decir, normas, leyes, políticas específicas, planes concretos, políticas como tal, serían los instrumentos de actuación que materializan la capacidad del gobierno. Bueno, las capacidades de los estados también están en función de otros actores no estatales. Como ya lo veíamos con Michael Mann, desde la sociedad de alguna manera hay desde una competencia por los recursos del ejercicio del poder, ya sea ideológico, económico o militar, en busca de autonomía, pero esa búsqueda pues, de autonomía de la sociedad a veces se materializa o llega a elementos de cooperación y apoyo mutuo entre grupos sociales y Estado para cumplir objetivos sociales valorados. Bueno, este es el recorrido por estas ideas que acabamos de plantear. Bueno, hay algo que no estoy pasando por alto, sobre todo en esta parte de la capacidad del Estado también está en función de los otros sectores, ya decíamos. Bueno, recojo estas ideas también de la lectura, que dice que los actores no estatales tratan de influir en los objetivos de política y el gobierno proporciona las estructuras de autoridad política. Juntos pueden establecer redes de actuación política. El centro de análisis son las redes en este sentido de actuación, los actores estatales en conjunto con actores no estatales, en atención tanto de las capacidades de los estados, en este caso los gobiernos, y de los propios actores no estatales. Entonces, bueno, esto cierra bien la idea como tal. Hacia la última parte del texto, entonces Foucault habla de alternativas al análisis que acabamos de desarrollar, que ella llama Tocquevillano, es decir, la metodología utilizada por Tocqueville en sus obras, sobre todo concentrado en lo que él llama esta forma alternativa, que puede ser centrada en las prácticas o formas de las instituciones, sobre todo informales, de la vida política y social. En ese sentido nos habla mucho tanto de la autonomía del Estado como de la capacidad de los actores sociales, incluido también el rescate de algunas categorías que aportan como el análisis
marxista o inclusive de estructura social, de la estructura del funcionalismo, de consideración de la clase social, la clase e integración con las estructuras estatales, como de alguna manera ciertos rasgos característicos sociales de la comunidad que estamos estudiando son orgánicas para entender el tipo de ejercicio del poder del Estado, ¿no? Como dice ahí, se trata de una perspectiva que, si bien toma en cuenta elementos fuera del Estado, siempre regresa a elemento esencial de explicación, es decir, al propio Estado. 3 ideas como resumen de la lectura. Como dice la autora hacia el final, está literal lo que voy a leerles. Este ensayo ha realizado un amplio recorrido, aunque inevitablemente selectivo, a través de la investigación de cómo el Estado, en cuanto a actores y en cuanto a estructuras institucionales con sus repercusiones en lo político. Por una parte, los estados pueden ser considerados como organizaciones mediante las cuales los colectivos de funcionarios pueden perseguir objetivos característicos, alcanzándolos con mayor o menor eficacia según los recursos estatales disponibles en relación con los marcos sociales. Por otra parte, los estados pueden ser considerados de un modo más macroscópico como configuraciones de organización y acción que influyen en los significados y métodos de la política para todos los grupos y clases de la sociedad, ¿no? Que veíamos como perspectiva alternativa. Pues bueno, con estas 3 lecturas, la de Peter Evans, el Estado como problema y como solución, la de Michael Mann, de el poder autónomo del Estado, y de Teres Foucault sobre el Estado regresa a primer plano, es un conjunto de textos que en términos de teoría de las políticas públicas es importante empezar, porque nos centra en este caso, pues de entrada en el actor principal de la formulación de políticas públicas, como es el Estado, su relación con la sociedad, identificar sus características contemporáneas desde una perspectiva a veces no tradicionalmente abordada, como son varias de las categorías que se han analizado aquí, como el propio de autonomía estatal o de los poderes infraestructural y despótico, para entender cómo el Estado, de alguna manera, es el papel, es el actor principal en la elaboración de políticas públicas. Independientemente de que la política pública, como dice Luis F. Aguilar, sea un ejercicio de la acción pública de forma reticular, es decir, donde actúan actores más allá del gobierno, el gobierno, y Aguilar lo reconoce, es el único actor que puede, a través de sus funciones, de sus capacidades políticas, legales y otras, ¿no?, como pueden ser las del ejercicio del poder infraestructural, la imposición de medidas sociales para tener resultados, en este caso de interés público. Obviamente desde perspectivas tanto democráticas como incluso a veces, ¿por qué no autoritarias? Es decir, pues todo ese abanico existe, no es de que estamos a favor de ellas, sino bien entender que el gobierno en ese sentido sigue siendo el actor central, independientemente de que otros actores, como sociales, ¿no?, empresariales, grupos de presión de todo tipo, ¿no?, la iglesia, los partidos, los empresarios, o la sociedad en su conjunto, es necesario remitirnos en ese sentido como figura central, en este caso puede ser coordinadora, en este caso como acción coordinadora, la del Estado, en este caso la del Estado a través de sus instituciones gubernamentales, ejecutivas, pero en interacción con toda la complejidad del Estado contemporáneo, ¿no?, ya sea en el Estado constitucional, o como a veces también hay áreas de política donde el poder, ciertos actores desde el Estado también concentra poder, concentra intereses, concentra formas que dejan fuera a otros actores estatales y no estatales en la elaboración de políticas públicas, o como también desde la sociedad hay grupos que al tratar de influir en el proceso político de elaboración de políticas públicas tienen éxito, tanto haciendo que las políticas tengan los resultados, los beneficios como grupo específico, o grupos sociales que ayudan al control de esos resultados de ganancias a ciertos grupos específicos, ya sea en el poder o fuera de él, para más bien tener efectivamente resultados de interés público, de beneficio social mayor. Entonces nos ayuda a entender esas fronteras
que encontramos pues en el análisis de política pública, en donde, insisto y subrayo, el papel del Estado es central. Pues bueno, estas lecturas trataron de hacer esa reflexión. Obviamente invito a que no solamente lean estos textos, sino varios de los que ahí se citan, inclusive en el mismo libro, en la primera parte ayudan a entender este papel. Y bueno, de todas maneras, la siguiente sesión de esta semana haremos referencia a dos textos que particularmente hablan sobre los rasgos y características del Estado en América Latina. Entonces, bueno, nos vemos hasta entonces. Muchas gracias. Que pueden hacer sus tareas en tiempo, porque bueno, este es un curso totalmente en línea. Hasta luego.